pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy quiero que hagamos un repaso a diferentes libros que tienen relación con el arte o con la historia del arte y que para mí resultan interesantes o han resultado muy interesantes. Os los quiero comentar y quiero ver qué os parecen. Que me comentéis si habéis leído alguno de ellos, si os interesan, si no, por qué razón. Bueno, abarcamos un poco todos los aspectos o muchos aspectos relativos a la historia del arte. Algunos de estos libros son importantes para mí, porque bueno, pues digamos que forman parte de mi vida y han significado algo en ella. Entonces, bueno, quiero comentároslo y ya os digo, quiero que me digáis qué os parecen. Si os parecen interesantes o os decidís a leer alguno de ellos, a intentar buscar alguno de estos libros o a comprarlo o lo que sea, ¿vale? Vamos a comenzar con el primero. Mirad, todos los tengo aquí, ¿vale? Todos los libros forman parte de mi biblioteca. Este es el primero, que está escrito por Ian Gibson y se llama Lorca Dalí, la pasión que no pudo ser. Bueno, para mí este libro fue muy interesante porque me ayudó a descubrir muchísimas cosas, sobre todo de la vida de Dalí y de la relación que tuvo, no solo con Federico García Lorca, sino también en esa etapa artística que tiene pues el comienzo del surrealismo, vamos a decir, ¿no? En el año 1925-1929, digamos esos años en los cuales Dalí va a realizar varias pinturas en la cual la temática sexual, pues digamos que será el principal objeto de su quehacer o de su trabajo, ¿no? Junto a ello, pues tenemos la relación que mantuvo con Federico García Lorca entre los años 1925-27 y que ya os digo, resulta muy interesante, ¿no? Ian Gibson es además un especialista en la obra de Federico García Lorca, en la vida de Federico García Lorca, y entonces, bueno, pues también escribió este libro sobre Dalí, tiene varios también sobre Dalí, en una serie que a mí me gustó mucho, que se llamaba Así fue, y del cual tengo varios volúmenes, además dedicados a la historia de España, principalmente cada uno de estos libros. Pero este libro es muy interesante, me descubrió muchísimas pinturas de Dalí, me ayudó muchísimo a conocer mejor a Dalí y a conocer la obra de Salvador Dalí. Bueno, vamos con otro de los libros, el segundo. Se llama Los situacionistas y es un libro escrito por el pensador Mario Perniola, que nos ha dejado recientemente. Tengo varios libros de Mario Perniola, he leído varios libros suyos además, pero este pues también me resulta muy interesante por el movimiento, es decir, el movimiento del situacionismo y todo lo que tiene que ver con Mayo del 68 para mí es muy interesante, sobre todo una de las figuras, uno de los pensadores de este movimiento que se llamaba Guy Debord. Guy Debord pues digamos que es como un visionario, ¿no? de la sociedad actual. Guy Debord decía que nosotros estamos, digamos, es decir, que el espectáculo que existe alrededor de nuestra vida, televisión, cine, cualquier cosa, nos distrae de poder pensar en las cosas importantes o en los problemas que tiene la sociedad. Entonces, bueno, pues enlazando un poco con esa idea que se ha cumplido perfectamente porque vivimos rodeados de espectáculo y estamos completamente distraídos de los problemas que tiene la gente, o los problemas principales que tiene la gente, pues bueno, este libro de Mario Perniola nos ayuda bastante tanto a conocer el movimiento situacionista, en qué consistía, pensar que los situacionistas decían que el arte no debería existir, el arte debería existir solamente si estaba al servicio de la revolución, eso decían ellos, así que bueno, esto está un poco alejado de lo que tiene que ver con la belleza, o el arte bello. Entonces, bueno, las ideas situacionistas están muy presentes en la posmodernidad, es decir, en lo que es el arte actual, por eso me resulta muy interesante, ya os digo, toda la historia de este grupo, cómo surgen, qué piensan y demás, de Mario Perniola, repito el libro. Venga, vamos con el tercer libro. Es pequeñito, muy pequeño, se puede comprar muy fácilmente, tiene muy pocas páginas, unas 30 páginas aproximadamente, y es el libro de Walter Benjamin. Aquí tenemos la breve historia de la fotografía, ¿no? Decía un pensador que si no citabas a Walter Benjamin en las dos primeras líneas de un texto que tuviera que ver con arte, es que no tenía mucha idea de lo que estabas hablando. Así que nada, aquí tenemos a Benjamin, citado con uno de sus libros, en este caso, pues una breve historia de fotografía. Para mí resulta muy interesante porque, bueno, yo enseño fotografía a mis
alumnos universitarios, y entonces, bueno, pues este libro yo se lo recomiendo a todos que lo lean porque es muy pequeño, es muy simple, y además Walter Benjamin pasa lo mismo un poco que decíamos con Guy Debord, ¿no? Él es como un visionario, ¿no? Él nos habla aquí un poco del aura de la fotografía, es decir, de cuando la fotografía, digamos, era pura y no tenía esa intención de los, no sé, de las selfies, de la reproducción, del estar allí, del informar al mundo de dónde te encuentras y qué estás haciendo en ese momento, prácticamente sin interés por lo que ves, porque lo único que te importa es que vean que has estado allí, ¿no? Entonces la reproducción masiva de imágenes que vivimos en la actualidad pues tiene mucho que ver con lo que cuenta Benjamin, o aquellas cosas de las cuales habla Benjamin en este libro, en el cual hace un repaso de algunos de los principales artistas, sobre todo del siglo XIX, que empezaron a trabajar con la fotografía. Muy interesante, muy fácil de conseguir este libro y bueno, ya os digo, con unas conclusiones muy importantes, no solamente, digamos, en la parte artística, sino en la parte teórica. Bueno, el cuarto libro del que vamos a hablar es un regalo. A mí me lo regalaron, es este que tenemos aquí, que como veis es un libro de Don Thompson y se llama El tiburón de 12 millones de dólares. A mí me resultó también muy interesante porque yo, como sabéis, pues he publicado un libro también sobre el sistema del arte que está en Amazon y se puede descargar, del cual además tenéis el enlace en la parte inferior del vídeo. Bueno, y este libro pues habla un poco de este tema, ¿no? Don Thompson es un especialista en el mercado del arte y sobre todo en el tema de las subastas. Entonces aquí nos enseña un poco cómo funciona el sistema del arte y sobre todo el tema de las subastas, es decir, bueno, cómo se llega hasta ahí, por qué algunos cuadros se paga tantísimo dinero, por qué otros se paga menos, cómo hay artistas que suben, que bajan. Es muy interesante, ya os digo. Tiene otro también publicado sobre el tema de las subastas. Escribe muy bien, de una forma muy fácil, muy sencilla de leer para todo el mundo, y ya os digo, nos ayuda a conocer un poco el mundo del sistema del arte y las subastas de arte, ¿no? Que también están, digamos, tan de moda en nuestra sociedad o en el mundo actual, ¿no? Con esos valores desorbitados que se llegan a pagar por algunas de las obras, ¿vale? Pues Don Thompson, El tiburón de 12 millones de dólares, un libro muy interesante. Vamos con nuestro quinto libro, ¿vale? Es un libro de Fernando Castro Flórez, que es profesor en la Universidad en Madrid, profesor de estética, y que, bueno, pues se ha dedicado, es crítico de arte también del periódico ABC y ha escrito multitud de textos, multitud de libros y demás. Yo traigo ¿no? Yo tengo varios, de hecho tengo 5 o 6 suyos, me los he leído todos y me resulta pues muy interesante las cosas que dice, ¿no? Es un poco lo que él hace, pues es comparar diferentes obras de arte también con el comportamiento de la sociedad actualmente, es decir, pues todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, por ejemplo, el cual pues digamos que le hace bastante hincapié, o bien cómo algunos artistas tratan de triunfar de cualquier manera, es decir, consiguiendo, intentando hacer cualquier cosa, aunque sea mala, ¿sabéis? Con tal de llegar arriba. Es muy interesante, ya os digo, es un pensamiento bastante profundo. Fernando Castro es una persona informadísima, podéis encontrar en sus libros además multitud de citas, cada página lo mismo tiene más textos de citas que de texto propio, y entonces ya os digo, es una persona que sabe muchísimo, para mí pues un referente, ¿sabéis? En todo lo que tiene que ver con el arte y con la estética contemporánea. Así que nada, este libro a mí además es que me gustó mucho, por eso lo traigo. Yo lo he citado varias veces en mi blog como referencia a algunas de las cosas que dicen aquí o que se dicen en este libro. Yo digo, Editorial Forcola, Miedo y Catástrofe, de Fernando Castro Flórez. Venga, vamos con el sexto libro, que es es un poco tocho, ¿vale? Es un poco grande, Este libro que marca, pues digamos, también una época en mi vida importante, porque yo participé en esta exposición. De hecho, tengo escritos varios textos en este libro que se llama Barrocos y Neobarrocos, ¿no? Esta exposición que se hizo en Salamanca en el año 2005, y es una exposición que trataba de intentar demostrar, o por lo menos reflexionar, si estábamos viviendo una nueva era barroca en nuestro tiempo.
con el arte que se estaba haciendo en la actualidad, ¿vale? Entonces el libro pues también es muy interesante, como os digo, es un tocho, ya os digo, bastante grande, y tiene tanto la parte de la exposición, es decir, digamos, voy a intentar abrirlo para que veáis parte de la exposición, las obras que estaban incluidas, y después digamos que tiene una segunda parte con multitud de textos de diferentes pensadores contemporáneos hablando sobre este tema, hablando de si realmente estamos viviendo una nueva era barroca, una nueva era del arte barroco, un neobarroco, sin ni siquiera darnos cuenta de que es así. Así que muy interesante este libro, ya os digo, sobre todo tanto para el pensamiento como para conocer por dónde se mueve o en qué parámetros o líneas se encuentra el arte contemporáneo en la actualidad. Bueno, vamos con otro tocho. Este es muy grande, ¿vale? Es muy grande, pero es muy interesante, Este es el catálogo de la exposición de Velázquez, de una de las exposiciones de Velázquez que tuvo lugar en el Museo del Prado en el año 1990. Vale, voy a ver si lo levanto. Aquí lo tenéis. Y bueno, ya os digo, este libro a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo para conocer mucho mejor la obra de Velázquez, al detalle, porque cada una de sus obras están perfectamente analizadas, explicadas, fechas, nombres, influencias, encargo, todo. La gente que participó además en este catálogo pues eran profesores, casi todos de la universidad, y ya os digo, las referencias, las fichas de cada una de las obras pues son buenísimas, la verdad. Ya os digo, a mí me ha servido muchísimo para mis clases este catálogo de Velázquez del año 1990, donde está analizado, pues yo diría que el 85% de la obra del genio sevillano, ¿vale? Así que también importante y una referencia quizás para conocer mejor a uno de los mejores artistas del mundo, como es Diego Velázquez. Bueno, vamos con un clásico, ¿vale? Este es un clásico de mi facultad. Sí, cuando yo estudiaba Historia del Arte, pues tuve que leer este libro de Erwin Panofsky, Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental. Y bueno, pues también es un libro muy interesante que nos habla no solo del Renacimiento, sino también de otros momentos en los cuales, digamos, se están imitando formas del pasado. Es un libro que yo tengo además lleno de anotaciones en el interior, porque bueno, os digo, pues, me tocó leerlo en mi época de facultad y me resultó muy interesante este libro de Panofsky. Lo traigo un poco como un libro clásico, ¿vale? Como, digamos, una referencia de la historia del arte que hay que saber o hay que leer para intentar profundizar en todo lo que tiene que ver con el arte y con la historia del arte. Bueno, nos quedan 2 libros por ver de estos 10 que os recomiendo, ¿vale? Este es el penúltimo, que es una historia del arte en España en el siglo XX. Son 2 volúmenes, ¿vale? Yo os traigo pero da igual, tengo el otro también y los he leído los 2. Y bueno, pues también es un libro que a mí me ayudó mucho a conocer todo el desarrollo artístico del arte del siglo XX en España, con las diferentes, digamos, vanguardias históricas en las cuales muchos artistas pues estuvieron, ¿no? Por ejemplo, Picasso con el cubismo, Miró, Dalí con el surrealismo, o algunos más, Juan Gris, por ejemplo, también con el cubismo, y después sobre todo con las cosas que pasaban después de la Guerra Civil Española, ¿no? Sobre artistas como el informalismo o el arte pop, muchos de ellos, Antonio Tapies, Manuel Villares, Antonio Saura, toda esta gente, ¿no? Luis Gordillo, por ejemplo, con la transición hacia el arte pop, Eduardo Úrculo, Eduardo Arroyo, todo esto. Está muy bien escrito, este libro de Valeriano Bozal, como veis llega hasta el año 1990, así que bueno, quizás yo lo compré incluso en esa época, yo creo, y ya os digo, es un manual muy interesante, muy bien documentado, sobre todo para conocer la obra de los artistas y por dónde se ha movido el arte español a lo largo del siglo XX. Bueno, y vamos a terminar. Nuestro último libro también es un libro de pensamiento, ¿vale? Más que de arte. Es un clásico también, es una referencia importante de Hal Foster, que es un profesor de la universidad en Estados Unidos, y se llama El retorno a lo real. Es un libro que está escrito también a lo largo de los años 90, y entonces pues él nos habla un poco en este libro de cómo
pues la abstracción deja de tener sentido, sobre todo a finales de los años 60, cuando termina el minimalismo, y entonces se produce, tanto en la pintura como en la escultura, un retorno a la realidad, a representar lo real, ¿no? Digamos, a la figuración, vamos a decirlo de esta manera, aunque sería una figuración en la cual tiene que haber un mensaje, ¿no? Tiene que haber una idea, algo que invite al público a participar o a reflexionar sobre ello. Pero es un libro muy interesante, ya os digo, el libro de Hal Foster. Yo he leído algún libro más de él, de hecho tengo varios en mi biblioteca de este autor, y es curioso, ¿no?, conocer cómo se produce este paso, este cambio de mentalidad que lleva al abandono de la abstracción para volver al arte figurativo. Así que nada, este es nuestro 10º libro. Muy bien, gente, pues espero que os haya resultado interesante estos libros que os acabo de recomendar. Como os he dicho, pues si podéis comentarme qué os parecen, decirme, sería muy interesante conocer vuestra opinión o cuál es vuestro libro favorito, también respecto a la historia del arte. Leer sobre arte pues es una maravilla, porque oye, te abre la mente, ¿no?, y te enseña muchísimas cosas. Muy bien, pues como siempre decimos, ¿vale? Inundar de likes, si podéis, el vídeo, os lo agradezco mucho porque eso me ayuda a seguir adelante, ¿no? Y suscribiros al canal, suscribiros también y activar la campanita, que así os dirán además cuando tenemos un vídeo nuevo. Os dejo también en la parte inferior escrito cuál es el Instagram que yo uso, porque tenemos un Instagram también que se llama Arte para Niños, que es un poco el comienzo de este canal, aunque veis que este canal es multidisciplinar, vamos a decirlo así, y tratamos cosas para niños y cosas para adultos también, como pues, todos estos libros que os acabo de recomendar. Pero os dejo ahí la dirección de Instagram, podéis verla, y si os interesa, pues tenemos post escritos sobre diferentes artistas diariamente, y bueno, yo creo que eso también es una buena manera de comunicación entre nosotros. Muy bien. Pues nada más, gente, os he dejado también los enlaces de los libros que he publicado sobre sistema de arte contemporáneo y también sobre los 10 artistas más interesantes para niños, que como os digo están publicados en Amazon, y si os interesa pues tenéis el enlace en la parte inferior del vídeo. Como siempre decimos, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.